Aldous Huxley. Un mundo feliz. Capítulo 1. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial. Comunidad, identidad, estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas, buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. La invernada respondía a la invernada. Las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. ¿Y esta?, dijo el director, abriendo la puerta. Es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se haya concentrado y abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación casi abyectamente al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente. Directamente de labios de la ciencia personificada. Era un raro privilegio. El Dick de la Central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. Solo para darles una idea general, les explicaba, porque, desde luego, alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana, añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora, empezarán ustedes a trabajar en serio, y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto, era un privilegio. Directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los muchachos garrapateaban como locos. Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, y dientes más bien prominentes, apenas cubiertos, cuando no hablaba, por sus labios regordetes de curvas floreadas. Viejo, joven, 30, 50, 55. Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford,
a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. Empezaré por el principio, dijo el director, y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en sus blocs de notas. Empieza por el principio. Esto, siguió el director con un movimiento de la mano, son las incubadoras. Y abriendo una puerta aislante, les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. La provisión semanal de óvulos, explicó, conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos, y al decir esto, abrió otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37. La temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad. Aparte, el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados, de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía gota a gota sobre las placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo, y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación. Este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, como hizo constar con insistencia, y como, al cabo de 10 minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado. Como, si alguno de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo, y en caso necesario, una tercera vez. Como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gammas, deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método de Bokanovsky. ¿El método de Bokanovsky?, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido, y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. En esencia, concluyó el DIC, la bokanovskificación consiste en una serie de paros del desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes. Reacciona echando brotes. Los lápices corrían. El director señaló a un lado. En una ancha cinta que se movía con gran lentitud, un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido.
El director explicó que los tubos de ensayo tardaban 8 minutos en atravesar aquella cámara metálica. 8 minutos de rayo X era lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían. De los restantes, los menos aptos se dividían en dos. Después, a las incubadoras, donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les sometía a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8. Los brotes, a su vez, echaban nuevos brotes. Después, se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse. Brotes de brotes de brotes. Y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero, a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 80 y 96. Un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas o de 3 en 3 como los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se escindía de vez en cuando accidentalmente. Mellizos por docenas, por veintenas, a un tiempo. «Veintenas», repitió el director, y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas. «Veintenas». Pero uno de los estudiantes fue bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. Pero, hijo mío», exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él. «¿De veras no lo comprende? ¿No puede comprenderlo?». Levantó una mano, con expresión solemne. «El método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social». Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia, citó la divisa planetaria. Comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos bokanovskificar indefinidamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por gammas en serie, deltas invariables, epsilones uniformes. Millones de mellizos idénticos. El principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología. Pero por desgracia, añadió el director, no podemos bokanovskificar indefinidamente. Al parecer, 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible, a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho. Y aun esto era difícil. Porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez. Pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente, de nada. Pero la técnica de Posnat había acelerado inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años. Fecundación y bokanovskificación, es decir, multiplicación por 72, aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos, y todo ello en el plazo de 2 años. Y, en casos excepcionales,
podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Volviéndose hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó. «Mr. Foster, ¿puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario, Mr. Foster?» 16.012 en este centro, contestó Mrs. Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer citar cifras. 16.012 en 189 grupos de mellizos idénticos, pero desde luego se ha conseguido mucho más, prosiguió atropelladamente, en algunos centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000. Claro que tiene muchas ventajas sobre nosotros. Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la pituitaria. Es algo asombroso cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo. Sin embargo, agregó, riendo, aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente. Sin embargo, nos proponemos batirles, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario Delta menos. Solo cuenta 18 meses de antigüedad. Ya ha producido 12.700 hijos, decantados o en embrión, y sigue fuerte. Todavía les ganaremos. Este es el espíritu que me gusta, exclamó el director, y dio unas palmadas en el hombro a Mr. Foster. Venga con nosotros y permita a estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto. Mr. Foster sonrió modestamente. Con mucho gusto, dijo, y siguieron la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida adecuada, subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido, después un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alisarlo y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance, transportado por la cinta sin fin, un zumbido, un chasquido y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades a punto para ser deslizado en el interior de otro frasco, el siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. Después de los forradores había los matriculadores. La procesión avanzaba. Uno a uno, los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes. Diestramente, el forro de peritoneo era cortado, la mórula situada en su lugar, vertida la solución salina, y ya el frasco había pasado y les llegaba a la vez a los etiquetadores. Herencia, fecha de fertilización, grupo de Bokanowski al que pertenecía, todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo al frasco. Sin anonimato ya, con sus nombres a través de una abertura de la pared, hacia la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas, dijo Mr. Foster, satisfecho, al entrar. Que contienen toda la información de interés, agregó el director, puestas al día todas las mañanas y coordinadas todas las tardes, en las cuales se basan los cálculos. Tantos individuos de tal y tal calidad, dijo Mr. Foster, distribuidos en tales y tales cantidades. El óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado, permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. Rápidamente, repitió Mr. Foster. Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en el Japón,
Rió de buena gana y movió la cabeza. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores, quienes les facilitan los embriones que solicitan. Y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente, después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones, a donde vamos a pasar ahora mismo. Y abriendo una puerta, Mr. Foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. Dos puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban el sótano contra toda posible infiltración de la luz. Los embriones son como la película fotográfica, dijo Mr. Foster jocosamente al tiempo que empujaba la segunda puerta. O solo soportan la luz roja. Y en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en plena tarde veraniega. Los voluminosos estantes laterales, con sus hileras interminables de botellas, brillaban como cuajados de rubíes, y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos y todos los síntomas del lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. «Deles unas cuantas cifras, Mr. Foster», dijo el director, que estaba cansado de hablar. A Mr. Foster le encantó darles unas cuantas cifras. 220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura. Señaló hacia arriba, como gallinitas bebiendo agua. Los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. 3 grupos de estantes, a nivel del suelo, primera galería y segunda galería. La telaraña metálica de las galerías se perdía a lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, 3 fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil. La escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora. 267 días a 8 metros diarios. 2136 metros en total. Una vuelta al sótano, a nivel del suelo. Otra en la primera galería. Media en la segunda. Y la mañana del día, 267. Luz de día en la sala de decantación. La llamada existencia independiente. Pero en el intervalo, concluyó Mrs. Foster, nos la hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ellos. Ya lo creo, un montón de cosas. Este es el espíritu que me gusta, volvió a decir el director. Demos una vueltecita. Cuénteselo usted todo, Mr. Foster. Y Mr. Foster se lo contó todo. Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo. Les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba. Les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina. Les habló del extracto de Corpus luteum. Les enseñó las mangueras por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria administradas durante los 96 metros últimos del recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco, en el metro 112. Les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantenía el líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios.
Se refirió a la molesta tendencia del embrión a la anemia, a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que, en consecuencia, había que administrar. Les enseñó el sencillo mecanismo por medio del cual, durante los 2 últimos metros de cada 8, todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan peligroso shock. Les habló de las pruebas de sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. Explicó el sistema de etiquetaje: una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas. Porque, desde luego, dijo Mr. Foster, en la gran mayoría de los casos, la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos, pero creemos poder elegir a placer. Y desde luego, conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembra se desarrollen normalmente. A los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto, tuvo que reconocer, que tienen una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada. Lo cual nos conduce, por fin, prosiguió Mrs. Foster, fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza, para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos. Porque, desde luego, ellos no se limitaban meramente a incubar embriones. Cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos y condicionamos. Decantamos nuestros críos como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros poceros o futuros... Iba a decir futuros interventores mundiales, pero rectificando a tiempo dijo, futuros directores de incubadoras. El director agradeció el cumplido con una sonrisa. Pasaba en aquel momento por el metro 320 del estante número 11. Un joven beta menos, un mecánico, estaba tareado con un destornillador y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sucedáneo de la sangre de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún y un poco más. Otra vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea. El hombre retrocedió 2 pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó Mr. Foster. El sucedáneo circula más despacio. Por consiguiente, pasa por el pulmón a intervalos más largos. Por tanto, aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de lo normal. Y volvió a frotarse las manos. ¿Y para qué quieren mantener un embrión por debajo de lo normal?, preguntó un estudiante ingenuo. ¡Estúpido!, exclamó el director, rompiendo un largo silencio. ¿No se le ha ocurrido pensar que un embrión de Epsilon debe tener un ambiente Epsilon y una herencia Epsilon también? Evidentemente, no se le había ocurrido. Quedó abochornado. Cuanto más baja es la casta, dijo Mr. Foster, menos debe escasear el oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consigue en enanos.
A menos del 70, monstruos sin ojos, que no sirven para nada, concluyó Mr. Foster. En cambio, y su voz adquirió un tono confidencial y excitado, si lograran descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, qué gran triunfo, qué gran beneficio para la sociedad. Consideren, si no al caballo. Todos lo consideraron. El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10, en tanto que el hombre a los 13 años aún no está sexualmente maduro y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento. De ahí la inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado. Pero en los epsilones, dijo Mr. Foster muy acertadamente, no necesitamos inteligencia humana. No la necesitan y no la fabricaban. Pero, aunque la mente de un epsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo del epsilon no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, qué enorme ahorro para la comunidad. Enorme, murmuraron los estudiantes. El entusiasmo de Mr. Foster era contagioso. Después se puso más técnico. Habló de una coordinación endocrina anormal que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente y sostuvo que esta anormalidad se debía a una mutación germinal. ¿Cabía destruir los efectos de esta mutación germinal? ¿Cabía devolver al individuo epsilon mediante una técnica adecuada a la normalidad de los perros y de las vacas? Este era el problema. Pilkington, en Mombasa, había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 y medio. Un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un epsilon. Y el método era de los del tipo todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación era en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6. Y hasta entonces, sin éxito. Su ronda a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante 9. A partir de aquel punto, el estante 9 estaba cerrado y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de 2 o 3 metros de anchura. Condicionamiento con respecto al calor, explicó Mr. Foster. Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al acetato o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor, concluyó Mr. Foster, y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. ¿Y este? Intervino el director sentenciosamente. Este es el secreto de la felicidad y la virtud. Amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete, entre 2 túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. Muy bien, Lenina, dijo Mr. Foster cuando, al fin, la joven retiró la jeringa y se incorporó. La muchacha se volvió sobresaltada. A pesar del lapsus y de los ojos de púrpura,
Se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa, roja también, voló hacia él en una hilera de coralinos dientes. Encantadora, encantadora, murmuró el director, y dándole una o dos palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa deferente a él destinada. ¿Qué les da? Preguntó Mr. Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150, explicó Mr. Foster a los estudiantes. Los embriones todavía tienen agallas. Inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lenina, añadió, a las 5 menos 10 en el tejado. Esta tarde, como de costumbre. Encantadora, dijo el director una vez más, y con otra palmadita se alejó en pos de los otros. En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una jornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. ¿Y ahora?, prosiguió Mr. Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales. Alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5. Es el nivel de la primera galería, gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, explicó. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. Pero el director había consultado su reloj. Las 3 menos 10, dijo. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde. Mr. Foster pareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de decantación, imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia. Pero solo una ojeada. Capítulo 2. Mr. Foster se quedó en la sala de decantación. El Dick y sus alumnos entraron en el ascensor más próximo, que los condujo a la quinta planta. Guardería infantil. Sala de condicionamiento neopauloviano, anunciaba el rótulo de la entrada. El director abrió una puerta. Entraron en una vasta estancia vacía, muy brillante y soleada, porque toda la pared orientada hacia el sur era un cristal de parte a parte. Media docena de enfermeras, con pantalones y chaqueta de uniforme, de viscosilla blanca, los cabellos asépticamente ocultos bajo cofias blancas, se hallaban atareadas, disponiendo jarrones con rosas en una larga hilera en el suelo. Grandes jarrones llenos de flores, millares de pétalos, suaves y sedosos como las mejillas de innumerables querubes, pero de querubes bajo aquella luz brillante, no exclusivamente rosados y arios, sino también luminosamente chinos y también mexicanos y hasta apopléticos, a fuerza de soplar en celestiales trompetas, o pálidos como la muerte, pálidos con la blancura póstuma del mármol. Cuando el Dick entró, las enfermeras se cuadraron rígidamente. «Coloque los libros»,
ordenó el director. En silencio, las enfermeras obedecieron la orden. Entre los jarrones de rosas, los libros fueron debidamente dispuestos. Una hilera de libros infantiles se abrieron invitadoramente, mostrando alguna imagen alegremente coloreada de animales, peces o pájaros. Y ahora traigan a los niños. Las enfermeras se apresuraron a salir de la sala y volvieron al cabo de 1 o 2 minutos. Cada una de ellas empujaba una especie de carrito de té muy alto, con 4 estantes de tela metálica, en cada uno de los cuales había un crío de 8 meses. Todos eran exactamente iguales. Un grupo Bokanowski, evidentemente, y todos vestían de color caqui, porque pertenecían a la casta delta. Póngalos en el suelo. Los carritos fueron descargados. Y ahora sitúelos de modo que puedan ver las flores y los libros. Los chiquillos inmediatamente guardaron silencio y empezaron a arrastrarse hacia aquellas masas de colores vivos, aquellas formas alegres y brillantes que aparecían en las páginas blancas. Cuando ya se acercaban, el sol palideció un momento, eclipsándose tras una nube. Las rosas llamearon como impulsos de una pasión interior. Un nuevo y profundo significado pareció brotar de las brillantes páginas de los libros. De las filas de críos que gateaban llegaron pequeños chillidos de excitación, gorjeos y ronroneos de placer. El director se frotó las manos. «Estupendo», exclamó. «Ni hecho a propósito». Lo más rápidos ya habían alcanzado su meta. Sus manecitas se tendían inseguras, palpaban, agarraban, deshojaban las rosas transfiguradas, arrugaban las páginas iluminadas de los libros. El director esperó verles a todos alegremente atareados. Entonces dijo: «Fíjense bien». La enfermera jefe, que estaba de pie junto a un cuadro de mandos, al otro extremo de la sala, bajó una pequeña palanca. Se produjo una violenta explosión, cada vez más aguda. Empezó a sonar una sirena. Timbres de alarma se dispararon locamente. Los chiquillos se sobresaltaron y rompieron en chillidos. Sus rostros aparecían convulsos de terror. «¿Y ahora?», gritó el director, porque el estruendo era ensordecedor. «Ahora pasaremos a reforzar la lección con un pequeño shock eléctrico». Volvió a hacer una señal con la mano y la enfermera jefe pulsó otra palanca. Los chillidos de los pequeños cambiaron súbitamente de tono. Había algo desesperado, algo casi demencial en los gritos agudos, espasmódicos, que brotaban de sus labios. Sus cuerpecitos se retorcían y cobraban rigidez. Sus miembros se agitaban bruscamente como obedeciendo a los tirones de alambres invisibles. «Podemos electrificar toda esta zona del suelo», gritó el director, como explicación. «Pero ya basta». E hizo otra señal a la enfermera. Las explosiones cesaron, los timbres se enmudecieron y el chillido de la sirena fue bajando de tono hasta reducirse al silencio. Los cuerpecillos rígidos y retorcidos se relajaron, y lo que había sido el sollozo y el aullido de unos niños desatinados volvió a convertirse en el llanto normal del terror ordinario. «Vuelvan a ofrecerles las flores y los libros». Las enfermeras obedecieron, pero ante la proximidad de las rosas, a la sola vista de las alegres y coloreadas imágenes de los gatitos, los gallos y las ovejas, los niños se apartaron con horror y el volumen de su llanto aumentó súbitamente. «Observen», dijo el director en tono triunfal, «observen». Los libros y ruidos fuertes, flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, y al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección, formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán
con lo que los psicólogos suelen llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores, reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. ¡Llévenselos! Llorando todavía, los niños, vestidos de caqui, fueron cargados de nuevo en los carritos y retirados de la sala, dejando tras de sí un olor a leche agria y un agradable silencio. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad en libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudiera, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, bueno, no podía comprender lo de las flores. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores? Pacientemente, el Dick se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de una rosa, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gammas, los deltas y hasta los epsilones habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores en particular y la naturaleza salvaje en general. El propósito entonces estribaba en inducirles a salir al campo en toda oportunidad, con el fin de que consumieran transporte. ¿Y no consumían transporte?, preguntó el estudiante. Mucho, contestó el Dick, pero solo transporte. Las prímulas y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte, porque desde luego era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las prímulas y los paisajes, y lo encontraron. Condicionamos a las masas de modo que odien el campo, concluyó el director, pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados. De ahí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante, y presa de admiración guardó silencio. El silencio se prolongó. Después, aclarándose la garganta, el director empezó. Tiempo ha, cuando nuestro Ford estaba todavía en la tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de padres de habla polaca. Usted sabe lo que es el polaco, desde luego. Una lengua muerta. Como el francés y el alemán, agregó otro estudiante, exhibiendo oficiosamente sus conocimientos. ¿Y padre?, preguntó el Dick. Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa, pero a menudo muy sutil distinción entre obscenidad y ciencia pura. Uno de ellos, al fin, logró reunir valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes eran... vaciló. La sangre se le subió a las mejillas. Bueno, eran vivíparos. Muy bien, dijo el director en tono de aprobación. ¿Y cuando los niños eran decantados? ¿Cuándo nacían? Surgió la enmienda. Bueno, pues entonces eran los padres. Quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba abochornado y confuso. En suma,
resumió el director. Los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchachos, que desviaban las miradas. ¿Madre? Repitió el director en voz alta para hacerles entrar la ciencia y, arrellanándose en su asiento, dijo gravemente: Estos hechos son desagradables, lo sé, pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables. Luego volvió al pequeño Reuben en cuya habitación, una noche, por descuido, su padre y su madre, lagarto, se dejaron la radio en marcha. Porque deben ustedes recordar que en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento del Estado. Mientras el chiquillo dormía, de pronto la radio empezó a dar un programa desde Londres y a la mañana siguiente, con gran asombro de sus lagarto, los muchachos más atrevidos osaron sonreírse mutuamente. El pequeño Reuben se despertó repitiendo palabra por palabra una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo, uno de los poquísimos cuyas obras se ha permitido que lleguen hasta nosotros, George Bernard Shaw, quien hablaba, de acuerdo con la aprobada tradición de entonces, de su propio genio. Para los guiño y risita del pequeño Reuben, esta conferencia era, desde luego, perfectamente incomprensible, y sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, éste entendía el inglés, reconoció el discurso que Shaw había radiado la víspera, comprendió el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca de ello. El principio de la enseñanza durante el sueño, o hipnopedia, había sido descubierto. El Dick hizo una pausa efectista. El principio había sido descubierto, pero habían de pasar años, muchos años, antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Reuben ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras, el director hizo la señal de la T sobre su estómago y todos los estudiantes le imitaron reverentemente. Furiosamente los estudiantes garrapateaban hipnopedia, empleada por primera vez oficialmente en 214 después de Ford. ¿Por qué no antes? Dos razones. A. Estos primeros experimentos, les decía el Dick, seguían una pista falsa. Los investigadores creían que la hipnopedia podía convertirse en un instrumento de educación intelectual. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de la cama. A través de un orificio enrejado, redondo, practicado en el lado de una caja, una voz habla suavemente. El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo. Aunque es poco menos largo que el Mississippi, Missouri, el Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud. A la mañana siguiente, alguien dice: Tommy, ¿sabes cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. Pero, ¿no recuerdas algo que empieza... El Nilo es el... El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo. Las palabras brotan caudalosamente de sus labios. Aunque es poco menos largo que... bueno, entonces, ¿cuál es el río más largo de África? Los ojos aparecen vacíos de expresión. No lo sé. Pues el Nilo, Tommy.
¿Cuál es el río más largo del mundo, Tommy? Tommy rompe a llorar. No lo sé, solloza. Este llanto, según explicó el director, desanimó a los primeros investigadores. Los experimentos fueron abandonados. No se volvió a intentar enseñar a los niños durante el sueño la longitud del Nilo, muy acertadamente. No se puede aprender una ciencia a menos que uno sepa de qué trata. Por el contrario, debían haber empezado por la educación moral, dijo el director, abriendo la marcha hacia la puerta. Los estudiantes le siguieron, garrapateando desesperadamente mientras caminaban hasta llegar al ascensor. La educación moral, que nunca en ningún caso debe ser racional. Silencio, silencio, susurró un altavoz cuando salieron del ascensor en la 14ª planta. Y silencio, silencio, repetían incansables altavoces situados a intervalos en todos los pasillos. Los estudiantes y hasta el propio director empezaron a caminar automáticamente sobre las puntas de los pies. Sí, ellos eran alfas, desde luego, pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. El aire todo de la planta 14ª vibraba con aquel imperativo categórico. Unos 50 metros recorridos de puntillas los llevaron ante una puerta que el director abrió cautelosamente. Cruzando el umbral, penetraron en la penumbra de un dormitorio cerrado. 80 camastros se alineaban junto a la pared. Se oía una respiración regular y ligera, y un murmullo continuo como de voces muy débiles que susurraban a lo lejos. En cuanto entraron, una enfermera se levantó y se cuadró ante el director. ¿Cuál es la lección de esta tarde?, preguntó este. Durante los primeros 40 minutos tuvimos sexo elemental, contestó la enfermera, pero ahora hemos pasado a conciencia de clase elemental. El director paseó lentamente a lo largo de la larga hilera de literas. Sonrosados y relajados por el sueño, 80 niños y niñas yacían, respirando suavemente. Debajo de cada almohada se oía un susurro. El Dick se detuvo e, inclinándose sobre una de las camitas, escuchó atentamente. ¿Conciencia de clase elemental?, dijo el director. Vamos a hacerlo repetir por el altavoz. Al extremo de la sala, un altavoz sobresalía de la pared. El director se acercó al mismo y pulsó un interruptor. Todos visten de color verde, dijo una voz suave, pero muy clara, empezando en mitad de una frase. Y los niños Delta visten todos de caqui. Oh, no, yo no quiero jugar con niños Delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para poder leer o escribir. Además, visten de negro, que es un color asqueroso. Me alegro mucho de ser un beta. Se produjo una pausa. Después, la voz continuó. Los niños alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son terriblemente inteligentes. De verdad, me alegro muchísimo de ser beta, porque no trabajo tanto. Y además, nosotros somos mucho mejores que los gammas y los deltas. Los gammas son tontos. Todos visten de color verde. Y los niños delta visten todos de caqui. Oh, no. Yo no quiero jugar con niños delta. Y los epsilones todavía son peores. Son demasiado tontos para... El director volvió a cerrar el interruptor. La voz enmudeció. Solo su desvaído fantasma siguió susurrando desde debajo de las 80 almohadas.